voy a ser bastante breve, dado el tiempo que nos ha dado. La primera pregunta en ese sentido sería referido a los sistemas procesales, ¿no? ¿Existe alguna diferencia sustancial entre un modelo o sistema acusatorio y adversarial? No, diferencia sustancial no hay. De hecho, en términos de modelos generales se corresponden. También porque lo que fuera de los Estados Unidos se llama modelo acusatorio, en realidad deriva del modelo adversarial norteamericano. Hay detalles diferentes, pero básicamente hablamos del mismo modelo. ¿Usted qué modelo estima que debe aplicarse en un sistema donde sea respetuoso de los derechos fundamentales? Entre el modelo de proceso de respeto de los derechos fundamentales no hay una implicación directa. Los derechos fundamentales pueden ser respetados en el proceso acusatorio o adversarial y también en el proceso mixto. El solo tipo de proceso donde no se respetan los derechos fundamentales es el proceso inquisitorio, penal, porque el civil jamás ha sido un proceso inquisitorio. Pero considera que en muchos modelos o sistemas acusatorios o mixtos pueden no ser respetados los derechos fundamentales. Entonces no es suficiente decir esto es un proceso acusatorio para solucionar el problema. Puede ser un proceso acusatorio donde los derechos fundamentales no se respetan. Lo que es un punto importante porque normalmente se dice, si el proceso es acusatorio, bueno, no es suficiente. Continuando con la siguiente pregunta. Usted en una entrevista que le hicieron en Chile mencionó que la vinculación que se hace entre los principios de inmediación y oralidad es bastante peligrosa. Sí. ¿Podría explicarnos en qué medida es peligrosa, por favor? Es peligrosa porque, desde un lado, la inmediación muchas veces abre la puerta a la intuición irracional. Uno mira al testigo en los ojos y decide si dice la verdad o no. Esta es la inmediación, ¿no? De manera muy, muy sencilla. La mediación es conectada con la oralidad, naturalmente. Pero también la oralidad es peligrosa porque la oralidad puede funcionar bastante bien en los casos sencillos. Si el caso es complejo, uno no puede discutir adecuadamente 23 cuestiones jurídicas complejas en media hora de discusión oral. La oralidad es un mito. Desde mi punto de vista es una técnica, no es un mito. Siendo una técnica se aplica cuando funciona bien. Y funciona bien solo en los procesos o de escasa cuantía o que en términos de hecho o de derecho son particularmente simples. Si no, la oralidad es una herramienta extremadamente peligrosa. Es difícil tratar oralmente un proceso. Es mucho más difícil la oralidad que la escritura. Lo que normalmente no se considera. Normalmente dicen, la oralidad, bueno, 10 minutos, poco tiempo, rápidos, no gastamos tiempo y dinero. Depende. La oralidad es una herramienta sofisticada, difícil de emplear correctamente, necesita preparación técnica del juez y de los abogados. Por esto digo que es peligrosa, porque si yo tengo una arma muy sofisticada y no soy capaz de usarla bien, es un peligro, no es una ayuda. Hablando sobre la prueba de oficio, profesor, ¿usted considera que un modelo adversarial puede ser compatible con la prueba de oficio o se excluye? No, yo creo que sí. Considera el ejemplo norteamericano, que siempre es el ejemplo tópico. El juez norteamericano tiene poderes de ordenar pruebas de oficio. Hay una regla de las normas federales sobre prueba que le otorgan el poder de llamar testigos que las partes no llamaron. Lo que muchos jueces de civil no pueden hacer. El juez americano puede hacerlo.
puede llamar de oficio un perito, por ejemplo, puede ordenar la producción de documentos. Esto está en la Ley Federal sobre las pruebas de 1975. Otro problema es que los jueces no usan frecuentemente estos poderes que tienen. No lo usan no porque la ley lo prohíbe, al contrario, la ley lo permite. No lo usan porque prefieren no meter la pata entre el juego de los abogados. Es una especie de lógica adversarial, digamos así, que pero no se conecta con las reglas. Si uno lee las reglas, descubre los poderes del juez, lo que muestra cómo sean compatibles. Porque, ¿qué entendimos con adversarial? Si entendimos un proceso en que las partes tienen todos los derechos de defensa posibles, derechos fundamentales, eso no contradice a la idea de un juez activo en el gobierno del procedimiento y también activo en ordenar pruebas de oficio. Si entendimos como adversarial lo que los americanos entienden, es decir, un combate privado entre dos adversarios donde el árbitro no tiene que hacer nada, esto es diferente. Pero esta es la interpretación americana del proceso adversarial, que no está en la ley. Ok, doctor. Entonces, ¿cómo evitar que la prueba de oficio sirva para subsanar las omisiones o las negligencias del fiscal o del abogado defensor? Buen punto. No se trata de evitarlo. El juez tiene los poderes exactamente para eliminar las lagunas defensivas de una parte o de la otra, porque si no, no serviría a nada. El viejo ejemplo español de la diligencia es para mejor proveer decía que al final de la práctica de las pruebas de las partes, si el juez considera que falta la prueba de un hecho o que existe una prueba que las partes no le ofrecieron, bueno, lo ordena de oficio. Es un poder supletivo, ¿no? Si las partes usan todas las pruebas relevantes, el juez no tiene nada que hacer. El juez entra en juego cuando hay una insuficiencia probatoria en la defensa de las partes. Si no, ¿qué hace? Entonces, no es incompatible, es exactamente el contrario. El juez tiene que colmar las lagunas probatorias de las partes. Doctor, hablando sobre los medios alternativos de solución de conflictos, ¿usted está a favor de de estas alternativas? Por ejemplo, el patellamiento. ¿Usted está a favor de este tipo de medidas? Depende. En general, no. Patellamiento o algo similar puede ser aceptado en casos de escasa relevancia, no por crímenes relevantes. Si se trata de un robo de esta cosa, bueno, ponemos de acuerdo. Si se trata de un plurihomicidio, no. Entonces no es. Pero yo en general estoy en contra de los medios alternativos. Porque, por una razón básica, el medio alternativo implica de renunciar a la protección judicial de los derechos. Si yo me pongo de acuerdo contigo, esto significa que no vamos al juez. Pero la mayoría de las constituciones me dicen que yo tengo el derecho de acceso a la protección jurisdiccional. Entonces, doctor, en nuestro caso, en peruano, tenemos una similar al patellamiento que se llama terminación anticipada, que se produce en cualquier caso, para cualquier delito, sí, pero con la aprobación del juez. Sí. El fiscal imputado acuerda, llevan ese acuerdo ante el juez y es el fiscal es el juez el que aprueba ese acuerdo. Una vez más, aquí trabaja el modelo americano. Plea bargaining
es la discusión entre el fiscal y termina con una admisión de culpabilidad, normalmente por un crimen de nivel más bajo. Bueno, funciona. Los Estados Unidos, en más del 95% de los casos, terminan con un acuerdo entre las partes. La Corte hace años, la Corte Suprema dice, no es un sistema tan bueno, pero no podemos eliminarlo porque si no la justicia penal norteamericana entraría en una crisis irreversible. Apunta sobre esto, es una admisión de culpabilidad. Los americanos dicen que no faltan casos en que el inculpado es inocente, pero acepta de declararse culpable porque no tiene recursos y dinero suficiente para ir al proceso. Si eso es un buen sistema, es decir, de convencer a un inocente a declararse culpable per no correr el riesgo de ir en frente al juez, ustedes pueden decidir. Este tipo de procesos irían en contra de la postura de usted de que todo proceso debe buscar la verdad, dado que no hay actuación probatoria. Entonces, en esta es otra razón de crítica. Con estos métodos no tienen nada que hacer con la verdad, la evitan, la verdad. Son económicos. Porque uno le dice, bueno, si son tan malos, ¿por qué lo hacen? Porque son económicos, evitan, ahorran el proceso. Entonces, desde este punto de vista son eficientes. Y también se puede decir que la justicia norteamericana sanciona a los culpables, porque todos, o casi todos, se declaran culpables. Pero a mí hay algo que no me gusta en un sistema de este tipo. ¿La economía en este caso sería la única justificación para este tipo de procesos? Ellos dicen que sí. ¿La posibilidad de reparar oportunamente a la víctima? No hablan de la víctima en este caso. Hablan de eficiencia del sistema. Como decía antes, la misma Corte Suprema americana en los años 70, más o menos, discutiendo de la compatibilidad constitucional del plea bargaining, dice esto, no es tan bueno desde el punto de vista constitucional, pero es eficiente. Sin esto, el sistema no podría funcionar. Esta es una razón de economía procesal, de eficiencia, y nada más. Profesor, hay un tema ya para ir concluyendo, que es los acuerdos plenarios. Nosotros llamamos, en España lo llaman plenos no jurisdiccionales, sí, que son reuniones de los vocales supremos donde se acuerdan sobre un determinado tema. Estos acuerdos o estos plenos no jurisdiccionales tendrían la calidad de precedente. Le pregunto porque en nuestro sistema se entiende que son precedentes y por lo tanto los jueces de las instancias inferiores están en la obligación de seguirlos, y es un mecanismo precisamente para uniformizar jurisprudencia contradictoria. Sí, como las súmulas vinculantes del derecho brasileño no son precedentes, porque el precedente deriva de la decisión de un caso concreto. Y aquí no hay decisiones de casos concretos, hay una manifestación de perspectiva, de voluntad, de lo que sea, pero no hay decisión del caso. Esto es importante, porque el precedente se fundamenta sobre la analogía de los hechos del segundo caso con los hechos del primer caso. La base del precedente verdadero son los hechos. Y los hechos siempre son los hechos del caso específico. Estas declaraciones no tienen nada que ver con el precedente, no hablan de los hechos. Son proposiciones de derecho que uno podría encontrar en un código o en una ley, ¿no? Si bien no son precedentes, podrían tener siquiera algún efecto persuasivo
algún efecto persuasivo, creo que sí. Esta es la razón por la cual se hacen. Un problema es si tienen o no efecto vinculante. Aquí es otro tema complicado porque el presidente no tiene un efecto vinculante. El presidente inglés no tiene un efecto vinculante. Ya en los años 60 la Cámara de los Lores publicó una declaración diciendo: desde este momento nosotros no nos consideramos vinculados a nuestros presidentes. Otra cosa, un viejo amigo mío inglés publicó hace años un artículo sobre las 33 cosas que pueden hacerse con el presidente. 33 cosas que se hacen. Una es aplicarlo, ¿no? Las otras 32 son las maneras de evitar la vinculación al presidente. Estamos en Inglaterra, es decir, el hogar, el clásico del presidente. Un juez americano jamás se considera vinculado al presidente. El juez americano sigue al presidente, sí, aplicar al presidente lo lleva a una conclusión que le gusta, digamos así. Si la conclusión no le parece justa, el juez americano dice: bueno, no sigo al presidente porque llegaría a conclusiones que no tienen mi aprobación, entonces no lo sigo. Esto es el precedente verdadero, es decir, hechos, analogía entre los hechos de los casos y no vinculación formal. Efecto persuasivo, más o menos fuerte, dependiendo de la situación. Pero solo efecto persuasivo. Estas declaraciones, también muy brevemente, dos cosas que normalmente no se consideran. Una, declaraciones de este tipo existían en la Francia del Ancien Régime. La ley revolucionaria de 1790 prohibió estos que se llamaban arrêts de règlement, porque ha dicho, este es un poder de tipo legislativo, es el legislativo que tiene que ejercitarlo, no los jueces. Otro ejemplo extraño que se olvida. La Corte Suprema soviética tenía un poder análogo, es decir, decir en general, cuídense porque desde este momento vamos a